Qué pena con ustedes que dejé el micrófono cerrado. Bueno, nuevamente. Eh, entonces les doy otra vez nuevamente la bienvenida al curso. Hasta ahorita me percaté que estaba el micrófono cerrado. Inicialmente, bueno, lo que vamos a hacer es un recuento acerca ya, digamos, de lo que vimos en las clases pasadas, que fueron pues la evolución de las compras, etcétera, etcétera. Les comentaba, antes de que se me cerrara el micrófono, no les voy a dejar trabajo de Semana Santa. Listo, no soy partidario de pronto de dejar actividades, pues considero que es un espacio de reconciliación, de tanto espiritual personal como pues de reconciliación espiritual con sus familias. Espero más bien que pues aprovechen estos espacios para pues como para que tengan un poco más de paz y tranquilidad espiritual. ¿Sí me escuchas, Roger? Sí, señor, y muchas gracias. Ah, Buen bueno, detalle, por favor, muchas gracias. no, si es que ahorita estaba era hablando yo solo porque no dejé el micrófono abierto. Ok, no, más allá de pronto la cuestión del detalle, como dice Roger, de verdad es un momento más de, de- de respeto, ¿no? De que ustedes pues que se encuentren allá propiamente con sus seres queridos y hagan sus reflexiones espirituales, no solamente pues la plata y además circunstancias reales las que alimentan el ser, sino también como para que tengan su propia incursión allá espiritual. Bueno, por otro lado, les comentaba, ya cerramos el primer corte, ya les subí las calificaciones, por ahí tuve en cuenta pues unas calificaciones sobre las participaciones en clase, sobre las exposiciones que hicieron, los talleres que ustedes me han entregado. Entonces, pues son cosas que de pronto pues también se tuvieron en cuenta para la evaluación del corte. Creo que ustedes pueden visualizar su calificación, más allá de pronto de la palabra, perdóneme, el, el indirectazo, ¿no? El rajar o el dejar, que no lo comparto, pues si usted da motivo, lógicamente, pues hay que de pronto ajustarlo desde la parte de la calificación, ¿no? Pero pues más allá de eso, yo creo y soy consciente de que de una manera u otra, pues hemos desarrollado un poco más de conocimiento de conceptos, de estructuración de conceptos en la parte del abastecimiento y el desarrollo de los proveedores. Eh, en estos días, que me quede tiempo, que tengo muchos grupos, termino de hacerles la evaluación y la retroalimentación a los trabajos que ustedes me han entregado, me han enviado, y pues se los estaré enviando al correo. Fercho, Sí, señor, profe. Fercho, ¿ustedes han visto inventarios? ¿Ya vieron inventarios? ¿Control inventarios? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, sabemos la importancia que tiene esta particularidad del control de los inventarios, ¿sí? Del desarrollo de los inventarios dentro de nuestros procesos de compras, que no es solamente comprar, vender, no es solamente tener, digamos, clientes satisfechos, no es solamente, digamos, el análisis de lo que necesitamos abastecernos y de los proveedores, sino también, digamos, entrar a la visualización del control propio y óptimo de los inventarios. Me gusta que ya hayan visto, porque de todas maneras ya, digamos, no son temas nuevas, perdón, son temas nuevos. Entonces vamos a ver un video, ¿cierto? Vamos a profundizar un poco lo que son los inventarios. Es un poco así como llevando a la teoría. Entonces, para eso necesito que ustedes, por favor, les voy a copiar un link aquí en la parte del chat. Ustedes pueden descargar ese link, lo copian. Una vez lo copien, por favor vemos el video y igual yo lo voy a poner aquí a reproducir dentro de la cátedra, ¿sí? Dentro de este espacio que tenemos, pero pues no sé si les llegue con el audio adecuado, por eso ahí les copio el link. Por favor, vamos mirando este video y ya miramos entonces la segunda parte de la actividad que tenemos para hoy. ¿Listo? ¿Listo, Fernando? ¿Me escuchaste? Sí, señor, ya lo estoy abriendo. Ok, listo, Roger, muy bien.
Sí, profe, sí, señor. Ya lo vamos a ver por mí. Lo voy a ver acá. Ok. Bienvenidos una vez más al canal del emprendimiento. ¿Conoces la importancia de Esta uña incorporar un porquería sistema me de la está control de rompiendo súper feo. inventario? No, te voy a afilar la En este video te comparto el concepto y los beneficios. Profe, si quieres, pausa el video, no sé, para nosotros verlo por nuestra cuenta, porque se escucha Inventarios feo, profe. es uno de los principales factores que afectan el desempeño de las empresas y las ganancias que obtienen. Es fundamental para las compañías contar con un inventario bien administrado y controlado. En esta área es importante mantener un nivel óptimo de enfoque para evitar los costos innecesarios. La gestión de inventarios está conformada por el control y la planificación. En términos generales, el objetivo del control de inventarios es comprender los factores. ¿Con qué frecuencia debe ser determinado el nivel de inventario para cada artículo? ¿Cuándo se debe realizar un pedido a los proveedores? ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar? Tener un seguimiento y control de inventarios es una actividad importante en tu empresa. Se obtiene una visibilidad confiable para tomar decisiones, reducir costos al evitar el exceso o faltante de mercancía y por lo tanto brindar un mejor servicio a los clientes. Básicamente, al tener niveles óptimos de inventario, se libera flujo de efectivo. Un sistema de control de inventario es el proceso mediante el cual la empresa lleva la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de la mercancía, por lo que surge el flujo de información y recursos. La clasificación del inventario y la confiabilidad en los registros son dos importantes elementos a considerar cuando se necesite tomar una decisión. Debes saber la cantidad de productos en existencia y tenerlos bien identificados. Existen tres indicadores que te ayudarán a comprender cómo se mide el control de inventario. Stock máximo es la cantidad máxima de un artículo en particular que deseas mantener en el almacén según el costo que representa para tu empresa y el tiempo necesario para venderlo a los clientes. Algunas empresas consideran conveniente tener un inventario grande en los siguientes casos. El producto es de elevada rotación o se tiene establecida una temporalidad. El costo de almacenamiento es bajo y el de transportación es alto. El tiempo de suministro por parte del proveedor es largo. Podrían haber incrementos en el precio de los productos y o materiales. Stock mínimo de seguridad es la cantidad mínima de determinado artículo
Ok, chicos, me avisan porfa cuando terminen de ver el video. Ok, ¿quién escribió? Camilo. Ok, listo. Entonces un minutico, mientras Camilo y Roger terminen de ver el video y ya, damos continuidad.
Ok, listo chicos, ya todos vimos el video. Roger, Camilo, Roger, Karen. Ok, listo. Bueno muchachos, entonces, dando continuidad a lo que estábamos hablando. La clave como tal, entonces ya que usted tiene un conocimiento previo acerca de lo que era directamente el control de los inventarios, de que ustedes ya saben cómo es que se trabajan, de que para qué sirven, ¿cierto? Nosotros debemos ver de pronto eh, un poco más allá de las compras, ¿no? Lo que hablábamos al inicio. Y esa clave, la que nos permite de pronto definir o diferenciar qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos dentro de dentro de los procesos de compras, ¿cierto? En nuestros inventarios, teniendo en cuenta los proveedores que nosotros pues se nos presentan al inicio. Nosotros hablábamos por allá en clase eh, sobre los proveedores que tiene, digamos, la empresa de Fernando. Entonces, que de pronto hay que tener en cuenta el nicho de mercado, que el contexto, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer como tal desde los inventarios es tener en cuenta muchas veces la importancia, ¿sí? De qué es lo que verdaderamente necesitamos. Voy a compartirles una presentación, ¿sí? Les tenía por aquí, estaba ajustando. Ok, en este momento están viendo mi pantalla, Fercho, Roger. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, No, señor, en mi pantalla no se ve nada. del F5, Listo, está mostrando la pantalla a todos. Ya. listo. Eh, Vamos a ver algo que tiene que ver, digamos, con el control de las estadísticas en la parte del análisis de inventario, ¿no? Y el desarrollo de los proveedores. Ustedes ya, Roger, ya vieron estadística descriptiva, inferencial. No, señor, ni diferencia ni descriptiva. Ok, listo. Entonces vamos a Yo no, no sé los demás. Fercho. No, señor, profesor, solo estadística normal, pero de la otra no. Listo. Camilo. Ok. Dayana. Solo estadística normal, profe. La básica. Listo. Bueno, dentro del video que nosotros vimos ahí que duramos pues, para qué son los inventarios, más digamos los conceptos previos que ustedes tienen, podemos determinar de pronto qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a comprar y cómo lo vamos a comprar. Para eso nosotros debemos determinar un proceso estadístico incorporado desde lo que origina directamente las necesidades de nuestra organización. Para esto, nosotros inicialmente debemos conocer propiamente qué es la cadena de abastecimiento. Vamos a dar una mirada un poco más general, un poco más fuerte de pronto de lo que ya hemos venido construyendo a través de las clases. Y es aquí donde yo quiero de pronto profundizar inicialmente. Mm, y es aquí en el alcance, ¿sí? Que tiene la cadena, la globalización de la cadena de abastecimiento. Eh, ¿Están viendo la presentación, Fernando? Fernando. Sí, profe. De hecho, me hace un favor, me colabora con la lectura de la presentación, de lo que ve en este momento. Ok, profe. Dice alcance del Global Supply Chain Management. Sí, Eh, Hay como un dibujo que dice que el principal objetivo es planear y está dividido en 2, 4, 5 ciclos. sí, Proveedor de proveedor, proveedor, que es interno externo. En el centro está la compañía y en los dos últimos cuadros está el cliente y el cliente del cliente. Lo dividimos
tipos de provisiones, no sé, materiales, no, eso qué sería, vendría siendo esos ítems. ¿Cuáles? Materiales, información, dinero y decisiones racionales. Ok, muy bien. Entonces, de esta manera, o sea, yo quisiera que ustedes de pronto le tomaran el pantallazo, o de pronto con su celular le tomaran la foto a esta gráfica, ¿cierto? Que es el modelo SCORE. El modelo SCORE es el Supply Chain Orientation Reference, que es lo que me abarca directamente lo que es el proceso de abastecimiento como tal. Aquí ya vamos a ver una mirada un poco más general, no tan, digamos, tan diminuta como nosotros lo estábamos analizando al principio, digamos, con lo que hacía el ejército romano, con lo que nosotros hacíamos el ejercicio de comprar, etcétera, de aprovisionar, de hacer, de entregar aquí dentro de nuestra compañía, sino que vamos a ver cuál es el alcance global, es decir, todo el alcance que genera la operación directa de su empresa cuando ejecuta, cuando empieza a facilitar los procesos de compra y venta desde la parte del abastecimiento en el supply chain, ¿cierto? En la gerencia de la cadena de abastecimiento. Aquí es donde se tiene que, digamos, enfocar. Usted sabe, lo que hemos visto, es que inicialmente tenemos que aprovisionar, ¿cierto? Tenemos que hacer y tenemos que entregar. Todo bajo una planeación estratégica para satisfacer un cliente, ¿cierto? Interno y externo, y que a su vez tenemos un proveedor interno y externo. Pero nosotros vamos a llevar un poco más allá de pronto el análisis funcional de la logística, del proceso de abastecimiento de la logística, y es detenernos en este primer aspecto, en este primer conjunto, que dice proveedor de proveedor. Es decir, nosotros, en su caso, Fernando, que su mes está dentro de su empresa, estaría aquí donde dice su compañía, aquí en este primer marco, ¿cierto? Pero yo quiero que usted salga de este marco y usted con su poderío gerencial, con su pensamiento de pronto directivo, va a fijar, ¿sí? Directamente las oportunidades desde el proveedor de proveedor, que es lo que verdaderamente debería relacionarnos a nuestra compañía. Un ejemplo, sabemos que tenemos en el ejercicio que ustedes hicieron con la industria K7, creo que era la multinacional, la comercializadora, ustedes encontraron, ¿sí? Recuerdo el ejercicio de Karen Dayana que tenía en cuadernos, creo que Vic, que le pregunté que hicieran solo feros y a mí dice que no, que era Vic, también daba cuadernos y etcétera, feros y cuadernos. Entonces ella me decía que Vic era el proveedor, ¿cierto? Pero yo quiero que llevemos ese pensamiento a que Vic también tiene un proveedor y a ese proveedor le vamos a llamar proveedor de proveedor. Es decir, para que Vic pueda desarrollar los esferos, Vic necesita un proveedor de plásticos, ¿cierto? Vic necesita un proveedor de minas, necesita un proveedor de tintas, etcétera. Uno de los ejercicios que nosotros hicimos en una de las clases presenciales era determinar inicialmente cuáles eran, digamos, las empresas importadoras de papel. Creo que teníamos como que un proveedor era de papel, de hojas de papel. Entonces, dentro de ese mismo estándar, ¿cierto? Ellos también tienen otro proveedor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, dentro de nuestra compañía, decidimos desde la planeación organizacional, desde la estrategia organizacional, vincular directamente al proveedor de proveedor para que también haga contacto con nuestra compañía? Es decir, que este proveedor, una vez venda su plástico para el esfero de Vic, también haga contacto con nosotros, que seríamos la empresa K7, la que vamos a comprar directamente este material, este producto. Esto a nosotros lo que nos genera es una articulación, lo que nos genera es eh, lo que nos genera es una articulación, nos genera es un fortalecimiento de la relación de proveedor y también nos permite o nos facilita una mayor interacción, teniendo en cuenta que pues el proveedor intermedio, si ya no sale, ya no, pues, ya no viene siendo nuestro proveedor directo, sino el proveedor intermedio, ¿cierto? También pertenece al proceso propio del alcance de la cadena de abastecimiento.
Y también cuando nosotros nos paramos aquí en esta parte de la planeación y podemos enfocar que del proveedor de proveedor, este producto, esta mina, este tubito en plástico que está llegando originalmente, va a llegar hasta un cliente del cliente. Nosotros tenemos clientes primarios, ¿cierto? Y el cliente final o el cliente del cliente, que aquí en este aspecto es donde también tenemos que concentrar nuestro pensamiento estratégico de la cadena del abastecimiento. ¿Qué tiene que ver el video con todo esto que vemos aquí? Que cada uno de estos aspectos, cada una de estas fases, digámoslo así, cada uno de estos conjuntos, se maneja propiamente a través de inventarios. Nosotros no podemos generar un aprovisionamiento si no tenemos una adecuación de inventarios, si no tenemos de pronto un control de materiales, de información, de dinero y de decisiones racionales, que son, digamos, los esquemas que nos nombraba Fernando, de que él no entendía de dónde venía esto. Entonces, muy puntualmente, materiales que van en bidirección, o sea, en ambas direcciones, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, ¿sí? Que son los materiales que necesitamos, que involucramos directamente para nuestra compañía, ¿sí? Y que aparte de que pasan por un proveedor inicial, llegan a nuestra compañía, salen para un cliente principal y luego para un cliente final, son los mismos materiales que se manejan a través de toda la cadena del abastecimiento o de lo que normalmente le dicen el supply chain management, que es la gerencia de la cadena de abastecimiento global. De ese mismo modo, ya cuando su merced es gerente y está aquí parado en la parte principal del abastecimiento de su empresa, usted también tiene que mantener y tiene que dominar la información completa. Cuando hablamos de información, no es solamente, digamos, perdón, de datos de consumo, de datos de pérdidas, de datos de variables, sino lo que mostraba también Camilo, recuerdo con el ejercicio del Pareto que él hizo de 80-20, donde se recopila una información principal, ¿cierto? Una información un poco más determinada del consumo del cliente. Dayana nos mostraba que algo que de pronto no coincidía de pronto con nuestra realidad abstracta que tenemos, que era el consumo de cuadernos por allá en otra ciudad lejos que nosotros, pues yo personalmente pensaba que era Bogotá, ¿cierto? O en su defecto Medellín. Esa información lo que nos facilita, lo que nos permite a nosotros es mantener una interrelación entre los materiales que se transportan, que se trasladan, que se, digámoslo así, que se manejan, ¿sí? Dentro de la cadena de abastecimiento y también nos permite determinar a qué cliente necesitamos vender, a qué cliente necesitamos impactar y de qué proveedor debemos, digamos, someternos o aferrarnos para poder desarrollar el traslado completo de los materiales. El tercer punto, el tercer factor es el dinero. El dinero, más allá de lo que usted invierte, de lo que usted le paga al proveedor, ¿cierto? De lo que usted paga aquí en su proceso de producción y transformación, más de lo que usted paga ya llevándoselo a su cliente, es el dinero que usted debe tener en conciencia desde que invierte hasta que gana. Y de hecho, pues el dinero vuelve y se reinvierte, ¿no? Esta parte del dinero tiene un manejo un poco más estructurado, lo que hablábamos con ustedes en la última clase presencial, y era acerca de lo que decíamos de las verdades absolutas y todo este cuento. Y la gente dice es que yo tengo muchísimo dinero. Sí, usted podrá tener dinero y podrá ser el magnate, el multimillonario, ¿cierto? Podrá ser el ardil alule de su barrio, pero más allá de eso, el dinero no existe. Esta palabra, esta forma de pronto de dominar el pensamiento humano es un poco más allegado a una irrealidad, ¿no? O sea, algo que no existe, algo que es imaginario. Y en la cadena de abastecimiento lo podemos determinar, porque usted dice, no, es que yo tengo 10 millones para iniciar una empresa. Sí, pero si usted es lógico y usted le pone el séptimo sentido, ¿cierto? Que es el dejar de lado los 5 primeros, usted se da cuenta de que cuando usted invierte el dinero, desde aquí, desde el primer aprovisionamiento de proveedor de proveedor, hasta que usted supuestamente lo recupera con el aprovisionar el cliente del cliente, usted los 10 millones los tiene en cada una de las fases, pero llegando aquí, aparte de la ganancia, tiene que volver a reinvertir.
y es un ciclo que nunca termina. Y usted dice, no, es que ya tengo una ganancia, pero esa ganancia, ¿usted qué hace con esa ganancia? Esa ganancia, bien sea para su provecho, es decir, para volver a reinvertir en otra cadena de valor que no es esta misma, bien sea en comida, bien sea en cosas de aseo personal, en mercado, en diversión, etcétera, etcétera. Esa plata, esa ganancia vuelve, se reinvierte, ¿cierto? Y uno lo que recibe, entre comillas, es una satisfacción o de pronto suplir unas necesidades que de una manera u otra el comercio, la parte, digamos, constructivista del comercio nos ha generado en la parte del consumo. Y es entonces donde nos damos cuenta de que pues el dinero, sí, a pesar de que es necesario para vivir en la sociedad y todo, no es como tan importante. Y pues eso mismo, digamos, lo hablaba con unos compañeros en otra universidad, con unos filósofos, de que llegamos a la determinación, a la conclusión de cuánto vale un beso de nuestra madre, cuánto vale un beso de nuestros hijos, cuánto vale un abrazo de nuestro hermano, etcétera, etcétera. Y eso, hoy por hoy, es algo que la gente con toda la cantidad de dinero del mundo no pueden comprar. No, tiene que quedarse aislado en su casa y si usted abraza o besa a su pariente, etcétera, pues lo puede enfermar y lo puede matar. Entonces son cosas que de pronto uno ya va viendo con otra mirada. Y por último, pues tenemos el factor de las decisiones racionales. Cuando hablamos de unas decisiones racionales, son unas decisiones que se tienen que tomar en conjunto desde la gerencia estratégica, ¿sí? Pensando siempre en uso de la razón desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Es decir, ya vamos a dar una mirada más global, una mirada más amplia de que no solamente lo que vamos a comprar aquí con el proveedor, sino desde el proveedor de nuestro proveedor y qué decisión voy a tomar si este proveedor es bueno o es malo, porque ojo aquí, esta parte aquí es caótica, esto tiene muchos estudios, tiene muchos enfoques, donde inicialmente usted le dice, no, es que yo le compro a Pedro porque Pedro me deja la carne de hamburguesa pues más barata, sí, pero ¿quién le está haciendo las hamburguesas a Pedro? ¿O de dónde sale la carne o la materia prima o los insumos para fabricar la hamburguesa que le provee Pedro a su compañía? Entonces, aquí es donde usted tiene que verdaderamente detener su mirada, perdón, detener su mirada y generar el análisis, el análisis presupuestal para que toda su cadena de abastecimiento fluya desde el proceso lógico y tener en cuenta la relación con los inventarios. Roger, Roger, Señor. Roger, no se quede dormido, tranquilo, Roger. No, profe, es que no encontraba el micrófono. Bueno, acomódese, Me Roger. digo el celular. Bueno, acomódese ahí un momentico. Camilo, Sí, señor. Camilo, Dígame, profe. Camilo, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Me escucha? No, muy pasito, ¿Profe? señor. Sí. Dígame, profe. Bueno, muy bien. Dayana, Karen Dayana, ok, ok, muy bien. Fernando, Sí, profe. Sí, listo, señor. listo, muy bien. Hasta este momento, ¿a ustedes les ha quedado claro esta mirada? ¿Ustedes ya habían visto la logística desde este punto de vista? Fernando. Pues aquí ya le ponemos como un nombre, ¿no? Pero sí, sí había más o menos visto esto, pero pues no lo había visto como tan conceptual, ¿no? De pronto más de percepción y eso. Ok, Roger. No, señor, la verdad no, pues la verdad no, esta materia así de inventario como otros y pues la verdad no, sí está muy paso a paso. Ok, listo. Esto es lo importante, que necesitamos determinar el paso a paso. Bueno, vamos a agilizar rápidamente el proceso. Eh, Les voy a dar 2 minutos, son las 8:58, bueno, 3 minutos para que no sea tan cortico. Van a coger un ejemplo, hagan el ejemplo que ustedes quieran, ¿cierto? Y van a presentar este mismo esquema,
¿sí? Puede ser en un Word rápidamente. Ustedes explican, mire, mi compañía es una empresa de televisores, mi proveedor sería de tal y el proveedor de mi proveedor sería tal. El cliente sería este y el cliente del cliente sería este. ¿Qué materiales vas a usar? Marcas mínimo dos enfoques de información. Y de pronto el dinero no lo toquemos porque pues no es relevante. Y las decisiones racionales, ¿qué decisiones racionales tienes tú para hacer, digamos, este tipo de ventas o de comercialización dentro de tu empresa? Listo, un ejercicio rápido en clase. Hagamos este ejercicio y en 3 minuticos, por favor, para presentarlo acá y lo compartimos entre todos para continuar con la presentación. Recuerden que pueden tener en cuenta pues también la parte, digamos, del video de los inventarios, todo lo que hemos visto, los capítulos de compras, todo lo que hemos ya desarrollado. Por favor, hagamos la actividad y a las 9:04 los contacto. Señor. A ver si entendí, tenemos que hacer un ejemplo donde un producto cumpla como con todos los procesos, ¿sí? Sí, explícame esta cadena, este alcance de la cadena de abastecimiento desde un producto tuyo en cualquier empresa. Ok, y los ítems de abajo, materiales, información, dinero y decisiones racionales, ¿cómo lo aplicamos en el ejercicio? Que no me quedó muy claro. Bueno, listo, materiales. ¿Qué tipo de materiales se utilizan? ¿Qué materiales son esenciales? ¿Qué información recolectan? ¿Cierto? Ustedes ya hicieron la presentación en clase. El dinero no lo usen, ojo, no usen el ítem de dinero, el factor dinero no lo usamos, dinero no lo usamos. Y las decisiones racionales, ¿qué decisiones racionales determinamos para poder generar el proceso de abastecimiento dentro de nuestra cadena de valor? Listo, profe, gracias. Listo. 5 minuticos, 3 minuticos y Profe, ya. ¿tiene que ser obligatorio en un Word o también se puede hacer En el que a quieran. papel y lápiz? Listo, hágalo en papel y lápiz, le toma la foto y me lo presenta, lo comparte con sus compañeros. Como le quede más fácil, tranquilo. Listo. O en Excel, en PowerPoint. eh, Yo pensé que lo íbamos a exponer y sí, ya, sí, 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 lo vamos a exponer, claro. pero también tenemos que enviar un soporte o yo lo puedo ir No, escribiendo en mi cuaderno y ya. no, hazlo si quieres en tu cuaderno, le tomas la foto, subes la foto a tu computadora, a tu equipo, le das compartir imagen, compartir como escritorio a través del Meet y yo verifico lo que ustedes hicieron. Es algo así como, digamos, como Ah, bueno, trabajo listo, no. sincrónico. Vale, ¿Listo? listo. Digamos que es como nota de trabajo en clase, como para no ir tan lejos. Recuerden que cuando yo estoy aquí en línea, lo que necesiten, pues me preguntan y yo los voy orientando.
¿Listo, chicos? ¿Ya terminamos? Profe, un minuto y ya se la envío. No, ustedes la tienen ahí, la suben a su computador y ustedes mismos la van a compartir desde sus servidores. Profe, una preguntita. Señor, cuénteme. Por ejemplo, hay una información uno que podría colocar como qué se necesita o qué para venderla o Para, producto o qué. para Eso no vender. entendí muy bien. Bueno, póngale cuidado. Cuando hablamos de información, son los datos que nosotros recopilamos para poder generar el concepto de la distribución dentro de la cadena de abastecimiento. Entonces, ¿ustedes qué información recolectaron cuando hicieron sus presentaciones en PowerPoint allá en clase? Entonces, consultamos, digamos, el DANE, consultamos de pronto las cifras de consumo de cometas, de pronto las cifras de consumo de chocolates, etcétera, etcétera. Esa Ok. información, o sea, cuando hablo de información, es la información que nos llega para nosotros poder generar unos datos estadísticos, reunirlos y concertarlos directamente dentro de un análisis propio de inventarios, ¿no? Para que nos quede como un poco más claro el concepto y el factor que debemos determinar. ¿Listo, profe? Listo, ¿Quién, profe. ¿quién dijo listo? ¿Camilo? Yo, sí. Ok, Camilo, entonces voy a desconectar aquí mi presentación, dejo de compartir. Por favor, compártenos tu ejercicio. Igual es que calificación ahí de diga, participación en clase, ¿no? Como para que tengamos en cuenta. Listo. ¿Ya todos pueden ver mi pantalla? Excelente, muy bien. Listo. Entonces, el producto que yo elegí fue unas bicicletas. Entonces, pues quería dar la explicación completa de toda la cadena de suministros. Sí, Entonces, principalmente los proveedores de proveedores son los que explotan la materia prima. Entonces, pues son los que se encargan del primer sector económico. Entonces, pues toda esa explotación. Como segundo, mis propios proveedores, yo lo puedo entender con un MRP, que básicamente es la descripción de todos los materiales que necesito para realizar mis productos. sí. Yo, que sería eh, la organización que está haciendo la parte de ensambles y de producción de bicicletas. Sí, Después, clientes de clientes, pues serían básicamente ahí esos es al proveedores, revés. Ahí es al revés, Camilo. ¿sí? Primero es el cliente y luego es el cliente del cliente. Vea la Sí. diapositiva uno. Ah, sí, Date profe. cuenta. ¿Listo?
¿Por qué? ¿Cuál es? Porque primero tenemos nosotros nuestro cliente inicial, que es el que compra, y posteriormente sería el cliente del cliente. Entonces sería, esa idea está buena, sería solamente corregir la escritura de abajo donde dice cliente de cliente, en bicicletas sería más sería nuestro cliente principal, que es el que nos compra a nosotros, digamos, las bicicletas ensambladas, ¿cierto? Y el cliente del cliente sería ya, digamos, los muñequitos, ya los que veo, que está el señor, la señora montando, que serían el cliente del cliente, es decir, el que va al almacén, compra su bicicleta, la bicicleta que nosotros le vendimos, que la ensamblaron, y que las trajimos de los proveedores, como usted ya lo mencionó. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Ok, Entonces, como decía el profe, nuestro siguiente eslabón dentro de la cadena de suministros, pues sería básicamente los retail, o donde ya comercializan de una manera un poco más mínima las bicicletas, nuestros propios clientes. Y por último sería el consumidor, el que utilizaría nuestro producto. ¿Qué sucede? Que dentro de todo este proceso hay un flujo de material, información, dinero y decisiones racionales. ¿Qué significa esto? Que conforme cada uno de estos eslabones va pasando, nos está suministrando información acerca de costos, acerca de tiempos, por ejemplo, la parte de materiales, ya sea, por ejemplo, esta explotación de materiales, pues entonces esto también tiene que ver mucho con la parte de la economía. Uno tiene que entender lo de la materia, lo- el Producto Interno Bruto. Esto tiene que ver mucho con las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, la lista de materiales, de qué forma podemos optimizar nuestra operación dentro de nuestra organización, y pues la parte de decisiones racionales. Dependiendo de los tiempos de nuestros proveedores, podemos tomar la decisión de cómo abastecernos, de qué manera tenemos nuestro inventario y demás. ¿qué decisiones racionales toman al respecto? Pues la parte de los inventarios y la forma en que nos reabastecemos. Ok, muy bien, perfecto. Sí, era básicamente, veo que cogiste la idea muy bien, te felicito. ¿Quién Listo, sigue? profe. Muchas gracias. Bueno, Roger. Profe, ya voy a poner ese desde el computador, es que como está desde el teléfono. Ah, de Entonces ya madre, lo voy a poner. Si quiere que siga otro. lo hicieron levantar, claro, eso es muy tremendo. Muy bien. Karen Dayana. Espérame 2 minutos, profe, solo paso al computador. Ok, Luis Fernando. Listo, profe, ya la proyecto. Bueno, Profe, ¿me recuerdas los sitios para tomar la decisión? Pues, es que- ¿qué necesitas, Dayana? No te escuché. Profe, es que le estoy pasando al computador porque le tomé una foto en el teléfono. Ok, Se dicen apuntes. ¿Te lo explico? ok, no hay problema. Te lo presento. Espérame. ¿Presento, profe, o espero a los compañeros? No, no, dale de una vez. Listo. ¿Me confirma si ya es la pantalla? Sí, ya. Ok. Bueno, yo hice mi ejemplo con una cadena de abastecimiento desde el sector agrícola, más específicamente con el sector ganadero. Nuestro proveedor de proveedor viene siendo cuál es la materia prima que hace que el ganado o la res crezca y tenga un ciclo de vida adecuado para su producción. En este caso, tomé el ejemplo de la leche, que vendría siendo el proveedor, donde es una fábrica de lácteos, donde produzcan diferentes tipos de artículos. La compañía sería pues, la mía, mi proveedor. Es la compañía que está entre la mitad entre los proveedores y el cliente.
la que se dedica a comercializar. El cliente Sí, como tal serían los restaurantes o todas cadenas de food service. Y el cliente final sería el restaurante de esos, ¿el qué? Perdón, el cliente de esos que ingresen o los comensales de ese restaurante. o sea que ahí sería el cliente suyo sería el restaurante y el cliente del cliente serían los comensales. Sí, señor, sí, señor. Ok, muy bien. Como ¿Y eran, abajo qué? hice el mismo, pero desde el sector de embutidos. Entonces, Ok, igual el sector ganadero, pero ya la materia prima no va hacia el sector de los lácteos, sino al sector de embutidos. Estamos la compañía que es mi proveedor, ya como ya saben, es la que se dedica a comercializar las materias primas. Sigue mi cliente, que serían las hamburgueserías, y el cliente del cliente serían los comensales. ok, muy bien, excelente. Bueno, Vamos a los factores. puntos que tuve para tener en cuenta, que se tienen en cuenta para tomar decisiones acerca de los materiales, calidades, precios, dependiendo si somos una hamburguesería artesanal, pues lo ideal es manejar una carne de ciertos tipos que sean magras o más conocida como carnes maduradas. La información es tener en cuenta cuáles son las tendencias de consumo del mercado. Digamos, acá quise poner una hamburguesa con ajonjolí negro, que la tendencia de esa hamburguesa está creciendo. Y decisiones racionales, pues, como el profesor lo habíamos hablado en un anterior ejemplo, es si mi propósito como proveedor es, como restaurante, pues lo voy a hablar desde el punto de vista de un restaurante, es vender una muy buena hamburguesa, pues lo ideal es conseguir proveedores que manejen muy buenos productos de muy buena calidad a un excelente precio. Ese fue más o menos como el ejemplo que quise plasmar, profe. Ok, aquí tienes que tener en cuenta que para que tú determines el proveedor tuyo, tienes que hacerle una exhaustiva revisión al proveedor de ese proveedor, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que esto es hamburguesa de la buena, de la 1A, ¿cierto? Y van y miran y el proveedor es, no sé, Sonosis, un ejemplo. Entonces uno dice, Ok. uy, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces ahí es donde recae la responsabilidad del director o el distribuidor logístico y de la dimensión que yo les quiero dar a comprender en este alcance global de la cadena del abastecimiento. ¿Listo? Entonces, lo que No, tú vas a hacer como tal ok. es verificar desde la vaca que está comiéndose ese pasto hasta la chica que se está comiendo la hamburguesa, que se está comiendo la vaca. ¿Listo? Es una relación muy compleja, muy competitiva, pero que es, digamos, bastante necesaria para tenerla en cuenta cuando se desarrollan este tipo de procesos. Sí, claro, profe. Y se tienen en cuenta. Normalmente, para que nosotros seleccionemos un proveedor, tiene que cumplir con todos los parámetros sanitarios y Sí, esto pues bien estandarizado, que pues ya son unos procesos que lo hace el INVIMA o Sanidad para que un proveedor de estos pueda salir a la calle a comercializar pues. claro. Y cada uno de los productos que se comercializan tienen que tener una trazabilidad, es decir, de que sepamos desde qué momento se empacó esa carne que se va a comer, que va a ser consumida por los comensales, para poder darle así un seguimiento y saber si llega a haber alguna novedad, poder dar una solución oportuna. Listo, muy bien, súper, súper bien, excelente el ejemplo. Bueno, listo, Dayana. Listo, ya me dejo de compartir. Profe, yo lo hice con la parte de lácteos, específicamente todos derivados. En este caso me enfoqué en la del queso. Inicialmente generamos con la leche. La leche, de cierta manera, una empresa es la que transporta, o sea, va directamente a las fincas de los campesinos, de los trabajadores, va y directamente recoge la leche.
para recoger la leche se manejan dos horarios, que es como un Ajusta tu micrófono porque no te oigo. tipo 6 de la mañana y a las 4 de la tarde. Ahora sí creo que no. Espérame. Ahora sí creo que Listo, gracias. así creo que mejor. Bueno, entonces, espérame. Ahora sí creo que me escuchas mejor. Sí, ahí sí te oigo mejor. Entonces, te comentaba, inicialmente es la transportadora de leche. Una de las transportadoras de leche es Somisata, que es una de las encargadas en el departamento de Cundinamarca. Entonces, como te comentaban, ellos manejan dos horarios para recoger las leches a los campesinos, que es en el horario de la mañana, tipo 5 o 6 de la mañana, y en el horario de la tarde. Después va directamente a la fábrica, que ese sería proveedor, perdón, no, Sí, el proveedor. el proveedor Y inicial. después iría directamente, exacto. Sí, porque el proveedor es la persona que va y recoge la leche. Entonces, el siguiente, bueno, en la escala sería Alquería, que es una empresa encargada de hacer todos los productos lácteos. Después se manejaría como la empresa, en este caso, Alquería también maneja su propia transportadora. Entonces, por lo tanto, ella se encarga de distribuir sus propios productos, en el cual los llevaría a una salsamentaria y por último, quedaría cliente-cliente, que sería el consumidor final. Ok, muy bien. ¿Qué materiales entonces empleamos? Los materiales, pero es que esa pregunta no, pero material en sí, ¿qué, profe? Pues sí, los materiales que emplearías. Referente a la distribución, Sí, ok, se debe tener presente que para la distribución en las alimentarias se debe, bueno, ¿cómo es la palabra? Rotar los productos cada 3 días. Esto con el fin de que si se vence un producto, se debe hacer la dicha devolución a la empresa bueno, a la empresa principal, que en este caso sería Alquería. Entonces se debe sí, tener presente que cada 3 días una persona encargada de transportar los alimentos, en este caso sería Alquería, hace ese tipo de distribución. Esto con el fin que la leche es un producto tan delicado, por lo tanto es un producto que se daña muy rápido. Entonces por eso se hace esta distribución. Cada 3 días en las alzamentarias se haría esta distribución. Y en decisiones racionales no se debe comprar producto por mayor o también depende de la rotación del producto. Pero entonces debe dar en bastante rotación el producto para que el consumidor final no le llegue vencido, ni dañado, ni nada más, o algo adicional. Entonces, por lo tanto, en decisiones racionales es como ese tipo de producto no comprarlo por mayor, o sea, bastante cantidad en la parte de salsamentaria. ok, muy bien. Muy bien. Roger, No sé qué me queda pendiente. Presente, ya voy, profe. ok, está bien la presentación. ¿Todo Muy bien? bien. No, pues yo lo voy a hacer desde el celular, porque yo no sé. Ya. Ahí ya se ve, más o más. Y entonces, muy bien. Cuéntame, Roger. ¿Sí? Pero ahí ya está, ahí ya está, ahí ya se ve que está presentando tu pantalla los demás y eso. Está O sea, por el celular, celular, sí. profe. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, vea. Ahí ya se ve la imagen. Sí. Gírela, La por favor. cadena. Listo, muy bien. Ah, ¿así? No, horizontal. O así. Listo. ¿Así? Ah, Listo. Entonces la cadena de abastecimientos, pues yo puse pues puertas de madera. Eh, ¿Cómo se aprovisiona? El proveedor de proveedor es la esta de maderas, que es la encargada de la tala de árboles y la materialización de esta misma.
El proveedor serían ya como tal nosotros, que seríamos los que distribuimos y aprovisionamos a los negocios como ferreterías, almacenes de cadena y pues personas particulares que quieran comprar estos. Pues, profe, yo entendí que por los materiales, pues serán como tal, pues la materia prima, ¿sí? Como la madera, los herrajes, herramientas, pues va a ser la creación del producto, ¿sí? Sí, sí, muy bien. Pues la información, pues como usted me dijo, pues el consumo y la utilización de madera en Bogotá, pues a nivel de puertas y que serían estos los compradores que usan el producto. Decisiones racionales yo lo tomé como algo como muy, como también muy sentimental y pues son los costos, los tiempos que perjudican la explotación de madera en el medio ambiente. No sé cómo tal. Ok, cuando se toman decisiones racionales, sí, uno sabe que muchas veces uno se deja afectar por la parte sentimental, pero las decisiones racionales se toman es con base en la estrategia de mercadeo, ¿no? Lo que verdaderamente quiere la compañía, la estrategia que verdaderamente dispone los avances, lo que verdaderamente se Ah, espera que se garantice desde la formación propia de un evento, de la ganancia, la disminución del costo de inversión, o sea, no tanto desde el sentimiento, aunque claro, uno sabe que la tala de árboles a mí personalmente me afecta porque pues lógicamente son los recursos naturales de nuestro país, de nuestro planeta, y pues sin eso no podemos sobrevivir, ¿no? Pero pues más allá del pensar con el corazoncito, hay que determinar lo que necesitamos realmente para nuestra empresa y cómo podemos optimizar este tipo de materias primas y para poder generar una ayuda directa al medio ambiente. Muy bien, Roger. sí, señor. Listo. Gracias. Muy bien. Bueno, me parece bien el ejercicio. Todos hemos comprendido muy bien la idea. Voy a seguir compartiendo la presentación. Por favor, quita la presentación tuya, Roger. Ya, profe. Bueno, ponga a cargar el celular, Roger, porque siento que por fuera Sí. de la vuelta. Listo, ya la quité, sí, ¿cierto? Sí, ya la quitamos. Bueno, nos toca seguir hasta las 10 de la noche porque la otra vez pues tuvimos una recomendación por parte de la coordinación, donde pues me aseguran y me dicen que nosotros tenemos unas horas referidas ¿a qué? A los créditos. Listo, muchachos. Claro, esta parte, ¿tiene alguna pregunta, Sí, alguna duda? señor. Sí, Todo muy señor. claro, profe. Listo, muy bien, Camilo. Por ahora lo escucho allá debajo de las cobijas. Muy bien, Camilo. Eh, Hay una parte muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta que esto que está aquí, que ustedes ven, esto no se lo inventó el ingeniero Waldron, ¿no? Esto ya viene, acá dice fuente del modelo SCORE de Supply Chain Council, que es el concilio o digamos como la organización mundial de cadena de abastecimiento, y ellos son los que disponen que esta sería, digamos, la mirada futurista para poder controlar y para poder evaluar directamente las empresas a nivel mundial. ¿Listo? Sí, señor. Ok, chicos, entonces continuamos. Listo, profe. Muy bien, continuamos. Eh, Hay una particularidad, ¿cierto?, de qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos la gerencia estratégica o, digamos, la articulación propia del abastecimiento y el desarrollo de los proveedores. Entonces, más allá de pronto del saber qué comprar, saber qué vender, de saber cómo tenemos los inventarios, de saber cómo nos organizamos, es esto lo que tenemos que hacer. Roger, ayúdeme con la lectura, porfa. Listo, profe. La sincronización e integración de procesos que obtienen, producen y entregan productos y o servicios a clientes desde la tierra hasta la tierra. Listo. Entonces, aquí cuando decimos que desde la tierra hasta la tierra es como una cadena alimenticia, digámoslo así, ¿se acuerdan del gusanito que se come la manzana, el ser humano se come la manzana, luego se muere el ser humano, etcétera, etcétera? Desde la tierra hasta la tierra, es decir, que nosotros debemos de generar una sincronización. La sincronización es que todo me funcione como una caja de piñones, ¿no? Una detrás de la otra, de una manera bien estructurada, bien cimentada, con los tiempos y todo bien adecuado, y que integremos todos los procesos
que conducen y que obtienen y que desarrollan directamente la entrega de todos esos productos. Ya eso lo hacemos directamente dentro de la planeación propia de nuestro pensamiento en la cadena de abastecimiento. ¿Listo? Desde el inicio, o sea, como lo mostraba el ejemplo de Fernando, ¿cierto? Que traía la vaca ya que se estaba comiendo el pasto hasta, bueno, el ser humano que consume la hamburguesa y pues lógicamente el ser humano fallece y vuelve otra vez a la tierra. Lo mismo que digamos que hizo Camilo, que de pronto, sí, que también tiene que ver con la cuestión, digamos, de sacar la materia prima desde las minas, un ejemplo, y que luego de desecharlas, luego de, ya, digámoslo así, de darle su disposición final, pues también volvería a la tierra. Lo mismo que la madera, lo mismo que pues la parte de los lácteos que usted explicó en la presentación, la señorita pues Karen Dayana. Es un concepto pues que tenemos que tener en cuenta. Ok, esto es el ciclo logístico que nosotros tenemos que determinar desde la primera diapositiva que vemos. O sea, aquí nosotros vemos cuál es el alcance, ¿no? El alcance desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Y aquí ya vemos cuál es el ciclo logístico que necesitamos determinar muy puntualmente dentro del desarrollo propio del desarrollo de proveedores y del poder del abastecimiento dentro de nuestras cadenas de abastecimiento, dentro de nuestro, digamos, variedad de procesos, etcétera, etcétera. Fernando, Fercho, Sí, profe, sí, señor. porfa, ayúdeme con la lectura de la diapositiva, porfa. De esta, ¿cierto? Sí, del ciclo logístico. Bueno, listo, profe. Se traza una línea donde el primer paso es determinar, ese es el primer paso, ¿cierto? Determinación de las necesidades de la comunidad. Muy bien, El muy bien. segundo Ojo ahí, paso o el ojo ahí, primero es distribuir. ojo ahí. Determinación de necesidades de la comunidad. Aquí es donde verdaderamente nace nuestro ciclo de abastecimiento y desarrollo de proveedores. Más allá del análisis de compras, más allá del análisis de inventarios, más allá de la funcionabilidad propia de la empresa que ustedes tienen, ¿cierto? Es determinar qué necesidades tiene la comunidad. Entonces, está la necesidad de comer. Y entonces por eso nosotros tenemos que venderles comida, valga la redundancia. Determinar la necesidad de la comunidad es la clave para montar una organización, para proyectar una empresa, para que usted salga, digamos, a la guerra mercantil, ¿sí? Digámoslo así, de ser microempresa, microempresario, o de pronto querer usted irrumpir los mercados en alguna de las cadenas de valor, o de pronto de todo lo que usted quiera vender o quiera procesar, producir o comercializar. Este es el primer paso. Primero tiene que determinar qué necesita la comunidad. Ya después de que usted determine verdaderamente qué es lo que la gente necesita, ya puede desarrollar el proceso logístico de lo que nosotros vimos anteriormente y el ejercicio que hicimos. Camilo, colabóreme entonces, el segundo paso. Obtención de medios para satisfacer las necesidades. Listo. En esta parte, nosotros debemos de soportar quién y cómo vamos a tener los medios básicos para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos los proveedores. Aquí en esta parte de la obtención de medios entra directamente lo que hablamos ya de proveedor de proveedores, de nuestro proveedor, lo que hablamos en clase presencial, que era el proveedor estrella, que etcétera, etcétera. Toda esta tipificación de proveedores y del control de pronto del abastecimiento mediante los inventarios. ¿Cómo hago yo para obtener este tipo de medios y que a la vez me pueda satisfacer las necesidades básicas para poder generar este impacto que he encontrado en la comunidad, ¿no? Roger, la última parte. Listo, sí, señor. Distribución de los medios a la comunidad. Listo, esta parte es distribución. Entonces tenemos tres palabras claves: determinación, obtención y distribución.
Esto se llama el ciclo logístico. Cuando yo ya me someto, cuando me dispongo a distribuir los medios directamente, todo lo que he hecho dentro de mi empresa a la comunidad, empiezo a cimentar, ¿sí? Empiezo a favorecer un nicho de mercado en el cual yo empiezo a sentirme fuerte, en el cual yo ya empiezo, digamos, a abarcar varias, digamos, fuentes de impacto, donde yo ya puedo determinar qué es lo que necesito vender, qué necesito comprar, qué es lo que necesito de primera mano para poder golpear las necesidades propias de las personas, digamos, en este momento de la cuarentena, ¿cierto? Algo en un contexto real, algo que se está viviendo puede ser, digamos, el suministro de mercados en las personas, en los hogares. Entonces, lo que hacen los grandes pensantes del gobierno, primero determinan las necesidades de la comunidad. Entonces, lo dice, digamos, la alcaldesa. No, es que las necesidades, pues inicialmente, pues son para nosotros los colombianos, ¿cierto? Y ya digamos, ya la otra parte, los venezolanos, pues lo sentimos, pero pues, o sea, debemos dar prioridades a este tipo de necesidades. Cuando hablamos de las prioridades dentro de las necesidades, es porque nosotros tenemos un, digamos así, como un listado de varias necesidades y vamos a darle prioridad a las que nos requieren menor inversión, digámoslo así, menor inversión, pero tienen mayor flujo. ¿Qué significa esto? Entonces, menor inversión, todo va a tener una inversión, una más alta que la otra, pero la menor inversión, de pronto puede usted recolectar la ganancia más rápido, ¿cierto? Es decir, yo estoy vendiendo pan de 200 y pan de 5.000, pues se me hace más rápido meter pan de 200 para recuperar rápidamente la inversión y ya después de que tenga un colchoncito, un stock, ¿cierto? Bastante fuerte, bastante, digamos, organizado, puedo empezar a meter pan de 5.000 al mercado. En esta parte de la determinación de la necesidad es muy importante que ustedes tengan en cuenta el mercado y el producto del cual ustedes van a sujetarse para poderse mantener en el nicho, ¿no? Porque la competencia pues es abismal y ustedes saben que eso de todas maneras va uno detrás del otro y aquí es donde entre más necesidades se encuentre usted en una comunidad, pues más oportunidades de generar productos tiene. Entonces, de aquí en la determinación de las necesidades, cuando usted no determina una necesidad, usted puede crear una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo escuché eso en una conferencia de, de un ingeniero italiano que vino aquí a Colombia el año pasado y él decía que la importancia no era como tal el producto, sino las ganas que tenga el cliente de comprar el mismo. Entonces, se hacía referencia al mes de abril. Nosotros vimos los meses del año y ustedes se dieron cuenta con el ejercicio que hicimos en clase de que hay unos meses que impactan más sobre otros de acuerdo al producto. Entonces, un ejemplo, digamos, las cometas. Entonces, las cometas tienen, digamos, mayor relevancia en agosto. Pero cuando las cometas, digamos, el mercado de las cometas está cerrado, ¿cierto? Se puede generar la necesidad y eso es básico, eso es fácil, eso no es más que empiece la gente o los medios de comunicación a publicitar y a decir, uy, están vientos muy fuertes en la época de junio, entonces también se pueden elevar cometas. Y con una pauta publicitaria de esa magnitud, pues automáticamente el mercado de las cometas empieza a elevarse y empieza a generarse un tipo de consumo masivo lo cual nos lleva pues a una ganancia rápida dentro de la empresa que nosotros tenemos. También puede hacer de pronto para el mes de los niños, ¿cierto? Para el mes de los niños, que sacan cualquier cantidad de juguetes con X o Y particularidades. Algo muy común de pronto, no sé si recuerdan el capítulo de Los Simpson, todos hemos visto Los Simpson, donde sale la Stacy Malibu de Lisa y entonces Smithers, que es el que tiene toda la colección, dice que el gorro de la nueva Stacy es, mejor dicho, lo último. Entonces eso lo que hace es generar una necesidad y por ende todo el mundo pues recurre al mercado a comprarse todas las muñecas solamente porque tiene un gorro de innovación, un sombrero de innovación. Esto también hace, digamos, los grandes mercaderes, me gusta mucho la empresa, la industria de los alimentos, como digamos McDonald's. McDonald's sabe que tiene una competencia muy fuerte y que ya McDonald's no es tan duro
como digamos lo fue sobre el año 80, sobre el año 70, el año 90, cuando de pronto hizo alianzas con Coca-Cola Company, cuando hizo de pronto alianzas con el ejército americano, cuando de pronto prestó sus espacios para films como Regreso al Futuro, como de pronto los desarrollos que hicieron en varias películas o miniseries televisivas como Beverly Hills, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos hacen es que como se dan cuenta de que ya no tienen un nicho de mercado tan fuerte, tratan de innovar. Pero pues la innovación siempre gira en torno a lo mismo. Entonces, un ejemplo, la Mac triple carne barbecue, un ejemplo. Pues es la misma hamburguesa, ¿sí? Pero que solamente le agregan salsa barbecue y le cobran a la gente 10.000 o 15.000 pesos más. Entonces ahí es donde usted empieza como a darse cuenta y a percatarse de que verdaderamente la gente no tiene la necesidad de comerse una hamburguesa de 3 o 4 carnes, ¿cierto? Sino que ellos crean la necesidad para generar un valor. Y esa es una de las claves más fuertes dentro del ciclo logístico. Todo también de este ciclo logístico también se maneja con los factores que tenemos abajo, que son los materiales, que es la información recolectada, recopilada, el dinero, lógicamente, y las decisiones racionales. Otro ejemplo, digamos, que nosotros encontremos de acuerdo a la determinación de una necesidad es eh, cuando hay votos, cuando hay esta parte, digamos, de las elecciones en el país. Entonces, nadie tiene la necesidad de votar, un ejemplo, pero entonces los políticos lo hacen ver de una forma tal de que ya lo vuelven obligatorio, de que es un deber, de que es etcétera, etcétera, y entonces empiezan a generar la necesidad porque vamos a dar medio día de descanso no remunerado, perdón, o vamos a dar día y medio si usted le toca jurado, etcétera, etcétera. Se plantean unas necesidades para que la gente vaya y genere de pronto el consumo de algún producto, ¿sí? Y con base en eso, pues ellos van desarrollando unas ganancias. La clave de todo este cuento está en la distribución de los medios. Cuando hablamos de la distribución, no es solamente de llevar y traer, sino es saber qué tengo guardado, y aquí viene la importancia de los inventarios, ¿sí? ¿Qué tengo guardado y cómo hago para rotar este tipo de mercancías que tengo almacenadas? Es por esto que de pronto encontramos una parte de la clasificación de la logística. Aquí de pronto voy a detenerme un momentico para que nosotros, digamos, tengamos en cuenta un poco más qué es verdaderamente el desarrollo de proveedores y el abastecimiento. Dayana, ¿me colaboras, porfa, con la primera parte de la lectura de la diapositiva? Profe, Claro, tengo una pues pregunta. clasificación de la Ah, perdón, perdón. Dime, Fernando, dime. Ya que estamos con el tema de inventarios, ¿se puede manejar un negocio sin inventarios? Sí, claro, todo se puede manejar sin inventario. Lo que pasa es que cuando tú no sabes lo que tienes, pues lógicamente vas a perder más plata, porque si no llevas una contabilidad propia, pues vas a comprar de más sabiendo que tienes o no sabiendo que tienes. De hecho, No, no, sinceramente, no. No me hice entender entonces, profe, qué pena. No, no, no. O sea, ¿se puede llevar un control de inventario sin tener contacto con el inventario? Es decir, sin yo tener un contacto directo con con el inventario. Digamos, por ejemplo, bueno, es que quiero escuchar tu respuesta y a raíz de eso sí dar mi punto de vista al respecto. O bueno, a ver qué pues, piensas. pues no, no comprendo cómo puedo O sea, ¿tú yo. crees que se puede manejar un yo- negocio sin tener inventarios? No, no me No, o sea, refiero a que no, no haya un manejo de inventarios, no, sin tener inventario. pues, a ver, de acuerdo a lo que yo te comprendo, sí se puede manejar, lógico, sí se puede, pero eso me generaría a mí un desorden económico y de pronto un problema administrativo muy fuerte. De hecho, pues ahí era donde quería darte el ejemplo que trabajábamos, digamos, en una ferretería es pequeña, pero una ferretería tiene cerca de 5.000 productos diferentes a la venta. Desde el tornillo de media hasta la arandela de 3/4, el tubo de media, el codo de media, el tapón, etcétera, etcétera, las duchas Bocherini, toda la infinidad de mercancía que se puede traer a una ferretería. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que hace la diferencia entre las grandes multinacionales. Hacía yo de pronto esta intervención, esta consultoría en esta empresa, eh,
y encuentro yo que ellos piden y piden es porque ven que se están agotando las existencias, más no porque tengan un control básico de inventarios. Entonces, un ejemplo, los tornillos se compran por 100 o por miles, ¿cierto? Entonces, uy, se me está acabando el tornillo de 3/4 autorroscante, un ejemplo. El negrito que ustedes conocen, el autorroscante, de 3/4 o de media pulgada, se me están acabando. Vaya, tráigame 2 miles de esos tornillos, pero realmente no hay un control de existencia de que venga. ¿Será que allí atrás en la bodega tengo más tornillos de esos? ¿O será que esos tornillos que tengo aquí me alcanzan para una venta de 2 o 3 días? O etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace eso? Eso lo que hace es generar una inversión innecesaria. Y ahí es donde viene de pronto el estatus organizacional de las empresas. Cuando ya empecé yo a hacer la intervención en esta empresa, en esta compañía de ferretería, que eso es muy grande, de hecho, encontramos de que sí, a pesar de que los mismos operadores, los mismos operarios, los mismos colaboradores de la empresa se apropiaban, sí, se apropiaban de elementos. Cuando se hace el control de inventario se determina de que hay unas existencias básicas y que con esas existencias se puede proyectar digamos, un sostenimiento en el consumo de 8, 15 o 20 días. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando se hace ese ejercicio, digamos, obligatoriamente la ferretería ya no tenía que comprar esos tornillos, sino que esos 10.000 pesos o esos 20.000 pesos que tenían de inversión los destinaban era para, no sé, para completar un pedido de tubo de 2 pulgadas PVC, un ejemplo. Entonces ahí es donde empieza a ajustarse. Pero el llevar un negocio sin inventarios, yo creería que eso es automáticamente llevarte a la quiebra. Por eso muchas veces los negocios, digamos las tiendas pequeñas, ¿por qué fracasan las tiendas pequeñas? ¿Por qué cierran las tiendas pequeñas? No es como tal de que es que no me compran, de que es que no vendo, de que es que estoy, bueno, el lugar tiene mucho que ver, sí, claro, lógico, pero más allá de eso es el manejo de la rotación de la mercancía que tienen adentro. Entonces, un ejemplo, tengo una tienda y veo que se me está acabando la leche por litro Algarra, un ejemplo. Entonces llega el proveedor de Algarra y yo le digo, déjeme 50 bolsas de leche, sabiendo que me quedan unas 10, ¿cierto? Pago el pedido de 50 bolsas de leche y elevo el inventario del producto de la leche Algarra, ¿sí? Pero entonces se me acabó el del pan y entonces me quedo sin plata para invertir en el pan y veo que la leche no se está moviendo, no tiene rotación. Entonces eso empieza a generarme unos traumatismos logísticos dentro del mismo ciclo logístico y por eso muchas veces las empresas quiebran, porque no solamente el invertirle por invertir, sino llevar un control básico. Y otra parte que te quería de pronto comentar es que los inventarios es la parte más costosa que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque hay que pagar para que la gente cuente algo que nosotros deberíamos tener ya contado, ¿cierto? Entonces se hace un libro bueno, de ingresos y salidas, etcétera, con facturas y todo el cuento, donde se sistematiza todo y uno sabe que las cantidades que me arroja el software, bien sea Excel, bien sea que ustedes tengan, SAP, eh, Fénix, el que quieran usar, eh, también coinciden con la realidad fáctica de los elementos que tengo en bodega. Y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque, pues lo que les digo, hay operadores que se apropian de los elementos, hay elementos que salen defectuosos, en el descargue y cargue de pronto son tantas las unidades que no se hace un control obligado de los inventarios y llega a pasar de pronto lo que le pasa a la gente que tiene muchísimo dinero. Tienen tanto que ya no saben ni lo que tienen. Ya no saben ni en qué gastarse la plata, pero de pronto genera un poco de traumatismo más a nivel comercial. Y ya de pronto si pasamos al contexto de pagar impuestos, de la parte de la DIAN, de la parte de los parafiscales, ahí sí ya de pronto como que se enreda un poquito más la pita. No sé si de pronto te respondí de manera adecuada la pregunta, Fernando. Pues sí, profe, son perspectivas, ¿no? Pero suponiendo un modelo de dropshipping, ¿tú lo apoyas, no lo apoyas? O, Bueno, con la implementación de las tecnologías 4.0 se facilita muchísimo la información de las cosas. Blockchain de pronto lo conozco más como blockchain. Eh,
El blockchain de pronto lo que me hace es generar una estructura de procesos a nivel cibernético y que me permite, digamos, generar un control de lo que tengo y cómo lo llevo a nivel, digamos, global. Estoy muy de acuerdo con la Revolución 4.0. De hecho, en la cátedra de prácticas modernas estoy con este tema y pues aparte por ahí entre los libros que he consultado para el artículo que estoy escribiendo, he desarrollado pues bastante teorías importantes de lo que tiene que ver con los Big Data, ¿no? Que de pronto los macrodatos dentro de las organizaciones fortalecen y facilitan el adecuado uso de lo que tenemos en inventarios. Pero sí es de pronto visto que muy difícilmente una empresa prospere si no tiene inventarios. Y es que cuando hablamos de inventarios, es inventarios generales desde tanto los insumos, la materia prima, los operarios, las máquinas, los procesos, las pérdidas, las ganancias, porque todo hay que llevarlo contabilizado. Esa es una de pronto las características de los ingenieros industriales y comerciales que nosotros dentro de las empresas debemos y tenemos la obligación de que todo debemos llevarlo contabilizado. Es decir, tanto así que si tú entras a una empresa como Mazda, como Toyota o una empresa como BMW, te marcan desde la hora que entras hasta la hora que sales, ¿sí? Claro que ya tienen otras políticas más avanzadas en cuanto a bienestar y todo ese tipo de condiciones, pero saben que si tú le vas a dedicar 8 horas o 3 horas o una hora a esa empresa, va a ser una hora de 100% de producción, donde ellos van a tener una ganancia del 200 o el 400% por encima de lo que te pagan a ti. Entonces son unas condiciones de pronto muy importantes que hay que tener en cuenta. Lo que no se puede contar es muy berraco controlarlo, digámoslo así. Pues sí, profe, pues no sé, pero no, son perspectivas. Qué pena Sí, una pregunta. Yo creo que los negocios se apuntan hacia poco manejo de inventarios. estoy ocupado. Los negocios. Sí, ¿los negocios qué? Yo creo que la tendencia es que yo a lo que voy es tener inventario y es muy diferente a tener control de inventario. Cuando tú hablas del control de inventario es saber que si me entró X producto, tiene que, tiene que haberlo o tener una venta de ese producto. O sea, ese ciclo de contabilidad, pues yo estoy totalmente de acuerdo que toda empresa debe tenerlo, porque si no se mide, no se mejora. A lo que voy es que la tendencia del mercado es a no tener inventario. Yo me refería al modelo de dropshipping, que es la triangulación entre una fábrica, un proveedor y un cliente sin que el proveedor tenga contacto con el producto. Eso lo ven mucho, digamos, cuando uno comercializa productos de China por medio de plataformas online. Tú creas una página en Shopify o varias plataformas que hacen y lo que le dices al proveedor es, mira, necesito que me envíen ese producto a X destino, puede ser ni siquiera el destino de uno, el país de uno, país de origen, sino otro país de origen, con estos y estos datos, y uno nunca tuvo el inventario, uno lo único que hizo fue conectar el proveedor o la fábrica con el cliente y uno obtiene una ganancia y es un modelo que realmente para las personas, obviamente para las personas que de pronto no tienen el músculo financiero de iniciar un negocio sólido, pero si tienen una muy buena idea, podría ser una salida para emprender. Entonces, por eso era lo que yo te decía, podrías iniciar un negocio sin inventarios. En mi caso, Ok, porque lo practico, mi negocio es casi sin inventarios, pero sí hay control de inventarios porque manejamos un software contable donde se hace todo lo que te comentaba. Yo creo que la respuesta es sí se puede manejar un negocio sin inventario, pero pues tu perspectiva ahí también es válida y que también es que si hay un mal manejo, que si una persona se encarga de eso, se le sí, atribuyen sí, sí. ciertas cosas, pues obviamente el negocio nunca va a florecer, pero ese era como quería escucharte, como Pero, acerca de- Claro, lo que pasa es que la pregunta de pronto está mal orientada. Y sí, estoy de acuerdo con lo que su merced me comenta acerca de los chimping, pero es que eso, digamos, es un método de comercialización, ¿cierto? Y de pronto
sí es bien visto, sí, claro, porque facilita, optimiza tiempo, movimientos. De hecho, sí, las tendencias a eliminar los inventarios empresariales, eso no es moderno, eso ya viene más o menos del año 2000 o del 90 hacia acá, donde a través de todo lo que es la calidad y la calidad total, lo que viene con los 14 principios de Deming, etcétera, etcétera, tienen o tienden como a reducir ese tipo digamos, de ocupar espacios. Y eso es importante porque de todas maneras, si tú lo ves, así también lo trabaja, digamos, la divisa americana, así trabajan todo lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo digamos, lo soportamos? Porque en este momento tú tienes una ganancia de 10 millones de pesos, pero no tienes los 10 millones de pesos en tu bolsillo, sino los tienes en una cuenta bancaria. Es decir, tienes, pero no tienes. Tengo plata, pero en el banco. Y eso es un riesgo. Ahí de pronto, ahí entra una teoría que yo consultaba la otra vez que era sobre las estrategias de Porter. Y de pronto es, sí, uno muchas veces por facilitar, por hacer este tipo digamos, de conexiones consumistas más rápidas, etcétera, etcétera, uno de pronto deja de lado muchas cosas, pero si tú te das cuenta, en el fondo de todo el ejercicio, se debe llevar un control de inventarios. O sea, por más de que no tenga el documento, el elemento, perdón, de que más no tenga el elemento en estado físico, en bodega, en un CENDI, en un almacén, necesito llevar un control de qué es lo que estoy pidiendo y qué es lo que estoy trasladando, qué es lo que estoy transportando, qué es lo que estoy comercializando. ¿Por qué? Porque de todas maneras ahí en el simple hecho de que yo lleve y traiga, estoy invirtiendo una condición de tiempo y esa condición de tiempo me genera a mí unos gastos y me atribuye unos beneficios y unas pérdidas. Si yo no controlo esa parte o si yo no recopilo esa parte de inventarios propiamente, digamos, haciendo una trazabilidad, haciendo un seguimiento, un logueo, entonces ahí puedo entorpecer mi función y pues lógicamente me podría llevar a la quiebra. Pero la metodología que tú me planteas, sí, digamos, no es como tal al control de inventarios, sino al manejo de inventarios, sino es más como un método de comercialización, es como una de las propuestas de la Revolución 4.0 para manejar todo a través del Big Data, ¿no? Y de todas maneras, así sea Big Data o sea, digamos, computación en la nube, cloud computing, perdón, cloud computing tiene que ver con la argumentación de que todo lo que usted está trasladando, lo que pide, lo que lleva, saca y domina, digamos, en su mercado, sea cual sea, debe llevar una contabilidad. Y esa contabilidad automáticamente me refiere a un inventario, bien sea inventario en tránsito, inventario inicial, bien sea inventario final, o sea un inventario ficticio, o un inventario imaginario, un inventario cibernético. En algún lado debe llevar la palabra inventario. Entonces, desde este punto de vista, no es como tal que se pueda trabajar una empresa sin inventarios, sino que se trabaje una empresa con una facilidad en el conteo de los inventarios, que de pronto es diferente la respuesta. Profe, Ok, Vale, profe, muchas una duda. gracias. dime. Por ejemplo, según lo que decía Fernando, listo, yo lo veía por el mismo lado. Solamente sería una forma de comercializar para como cambiar ese método de inventarios. Pero hay una metodología que dice que es el just in time. Dice que es el mínimo del inventario. Tener como un proveedor, creo que por decirlo así, como vecino, y esa sí sería como una metodología en la que uno se acerca a tener el inventario mínimo. No sé si no sé si no estoy en lo correcto. Bueno, esta parte del using time es justo a tiempo, ¿no? Entrega justo a tiempo. Esto tiene que ver con la producción. Y cuando hablamos de producción, bueno, voy a organizar un poco la idea. Lo que hacemos con el planteamiento que dice Fernando es que nosotros nos estamos ahorrando la inversión en la parte del almacenamiento, que eso es una clave muy importante. Es decir, Fernando, yo soy el proveedor de Fernando y yo aquí en mi casa tengo un espacio de 50 por 50 y aquí tengo almacenados 2000 paquetes de pan.
Fernando no necesita almacenar estos paquetes de pan en la empresa de él, sino que él me los pide a mí y yo automáticamente se los despacho donde él me diga. Es una estrategia muy importante porque me facilita de pronto el uso de espacios y también estoy ganando, ¿cierto? Estoy trabajando con el espacio de un tercero, digámoslo así. Cuando hablamos de la corriente del using time, también tenemos que relacionar un pensamiento japonés que se llama line stop. Using time es justo a tiempo, line stop es parar la línea y esto, digamos, más estructurado como a la parte de producción. Justo a tiempo tiene que ir con medición de costos y beneficios y de que automáticamente, no sé si vieron diagramas de Gantt, en el tiempo estipulado para el desarrollo de una actividad tienes que entregar el producto. Claro, como te digo, el trabajo es para mañana y tienes que entregarlo mañana. ¿Por qué? Porque es la línea de Gantt lo que estamos optimizando y no te puedes salir de esos tiempos de entrega. Ahora, si hacemos el inventario o lógicamente con un control mínimo de inventarios, que la corriente de Using Time justo a tiempo, dice que uno tiene que tener en cuenta todas las condiciones de los factores internos y externos de la organización de la empresa. Hay que tener en cuenta un principio que el inventario mínimo, ¿sí? Sea lo que les digo, lo que les decía Fernando, sea inventario mínimo, sea inventario máximo, inventario en tránsito, inventario final, inicial, lo que quiera decir de inventario, siempre está el inventario innato dentro de los procesos. Porque si Fernando me dice, mándeme 500 paquetes de pan, y él no sabe ni siquiera cuántos paquetes manejo yo, y yo no, es que no me alcanza, es que no tengo. Entonces, ojo, se pierde un cliente potencial en dos ciclos logísticos, porque yo pierdo a Fernando y Fernando pierde a Camilo, un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería lo recomendable desde la teoría del Just in Time? Y también habla de la teoría del Six Sigma y el QFD, que son como teorías de calidad, es de que Fernando también tenga algo de ese pan, ¿sí? De esos paquetes de pan, los tenga él también almacenados en algún punto, o tenga, como lo habíamos planteado en una clase anterior, un segundo proveedor, que también me daría de pronto la prioridad para no depender solamente de uno. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Perfecto. listo. Roger, Pero sí hay que tener un mínimo de inventario, ¿no, profe? sería lo ideal, claro, porque es que es muy difícil, o sea, eh, se puede, pero desde el pensamiento que yo le comento, pero es muy riesgoso. Yo sinceramente no lo haría y yo sé que hay empresas como digamos Rappi, ¿cierto? Rappi es una plataforma que lleva y trae y digamos son facilitadores comerciales, ¿sí? Y ellos no tienen un mínimo de inventarios porque de hecho ellos no manejan inventarios, sino son como una plataforma prestadora de un servicio. Pero más allá de eso, sería bueno que ellos también tuvieran su propio inventario, que dijeran, bueno, este man me está pidiendo chocolate, entonces si no encuentro quién lleve chocolate, pues entonces aquí en la bodega tengo chocolate para satisfacer a mi vecino o a mi cliente. Eso es una estrategia. Sí sería bueno tener el inventario mínimo, o al menos si no vas a manejar el inventario mínimo, tener en cuenta el proveedor que sí garantice tener ese producto, porque eso es muy difícil. Si lo que te digo, Luis te piden 5.000 de pan y Camilo, tráigame 5.000 de pan, llévelos a Venecia. Y no, es que no tengo, Fercho, no, y cómo así que entonces llame a Karen, no, ella tampoco tiene. Entonces empieza a generarse como un problema porque su merced pierde credibilidad, pierde el cliente y extiende la cadena del abastecimiento y en últimas no ganamos nada, ¿no? Es como lo lógico. Profe, voy a decir una cosa que en serio si no la digo no voy a dormir. Claro, dime, tranquilo, No no es un decir. importa. Pero yo a veces siento que, o sea, la academia es muy racional y a veces tiende como a poner barreras hacia el emprendimiento. Como que trae una baraja de tantas, no limitantes, porque no son limitantes, pero como condiciones que a la hora de uno emprender, pues se pregunta y se cuestiona muchas de esas variables que lo que terminan a uno, más que aterrizarlo, es, no sé si dándole miedo. En mi caso, por ejemplo, yo ahorita ya voy a comenzar a un plan, como pues ustedes ya saben, yo comercializo todo a restaurantes y los restaurantes ahorita están quietos, pero toda mi estrategia ahorita va a ir dirigida al B2C.
Entonces al consumidor final, a la ama de casa, a los hogares, y yo voy a manejar aproximadamente más de 800 referencias donde el inventario que tengo es casi nulo. Y yo estoy seguro que, Sí. bueno, y tampoco es que haya aumentado tantas, porque antes manejaba más o menos 400, 300. Y la respuesta que siempre teníamos a esos productos siempre fue óptima. Yo creo que es más que todo una organización logística donde uno puede hacer alianzas estratégicas con los proveedores que garanticen, ahí sí voy muy de acuerdo con el profesor, que garanticen pues la rotación de los productos, como por ejemplo lo del ejemplo de que si necesitamos 5.000 panes, pues que pues yo estoy hablando con la fábrica directamente, la fábrica seguramente va a tener eso siempre, porque son fábricas. Entonces, no sé, digamos con lo que decía Camilo, tener el mínimo de stock. Digamos, yo hago como, no una contrapregunta, pero imagínense tener un mínimo de stock de 800 productos perecederos y no perecederos. Sería una barrera que uno sería muy alta y yo creo que hasta miedo daría uno meterse a trabajar en algo tan extenso, no No, sé, no, profe. Quería no decir lo, no lo mires como barrera, tienes que mirarlo más bien como un seguro. De hecho, bueno, O ahí de pronto, profe, bueno, perdón. O de pronto mirar, enfocarte a ciertos productos, no sí, tanto si te vas a un consumidor final, no, o sea, ser específico, de pronto me vas para carnes, o para productos lácteos, o para productos no perecederos, o te vas para algún producto muy específico para que la cantidad de productos que tú tengas, no sé, claro, mira, lo que dice Dayana es muy válido. O sea, de hecho, pues te iba a comentar un pensamiento de un negocio, uno siempre va al ganar y al perder. Eso, por más de que usted quiera entrar al ganar 100 sobre 100, o sea, ahí es como cuando usted se va a apostar a un chico de billar y viene usted sin plata a jugar. Usted no puede venir al 100 sobre el 100, ¿no? Es una estrategia de un pensamiento comercial muy válida. Eh, esa estrategia del B2C sí la he trabajado, de hecho, lo que le digo, así digamos lo trabaja Rappi, así lo trabaja McDonald's, lo trabaja en ciertos momentos, sí, pero lo que yo llevo es como el pensamiento de no estar confiado de la empresa. Tenemos una cosa que se llama el estudio del caos. Lo que hace la academia es el pensamiento funcional estratégico del desarrollo de las profesiones. Nosotros los académicos nos concentramos directamente en el estudio de las teorías, de las hipótesis y de pronto de lo que nos reporta la realidad. Si tú dices, date cuenta lo que pasó ahorita con Bimbo que les prohíben el uso de un osito que no le hace daño a nadie, ¿cierto? Pero entonces ellos ya no pueden volver a comercializar Bimbo con el oso. Y del 100% de Bimbo, de la estrategia de mercado de Bimbo, cerca del 70-80% Bimbo la gente lo conoce por el osito. Ahora, si me quitan el logo de la empresa, muy posiblemente voy a generar unas pérdidas no tan marcantes, pero sí que me van a marcar un 30 o 40% de pérdidas al año. Si te confías de una sola empresa y dices, no, es que aquí ella me va a generar los 500 panes que necesito, tienes que estar también a la disposición de que te digan que no. ¿Por qué? Porque se averió la máquina, porque el empleado, preciso el que pela el trigo no vino, preciso el que rebulle los huevos con la leche no vino, etcétera, etcétera. Entonces se genera un problema y ese problema se me ha representado en tiempo y en cumplimiento. Y eso sí me podría afectar bastante en la línea logística de mi negocio. ¿Qué recomendaría yo? Yo te recomiendo que tengas al menos 3, 4 proveedores. Si ya manejas una línea de 800 productos, lo importante es que de los productos, digamos, de mayor rotación, planteemos o desarrollemos un inventario, ¿sí? Tengamos un stock básico, digámoslo así, de emergencia, y vayamos trabajando sobre ese stock, porque no estamos seguros, digamos, de que la empresa 100% nos va a procesar o nos va a cumplir con el producto que necesitamos. Eh, las corrientes de la academia sí son bastante discutidas. No es que le dé miedo, igual de hecho siempre van a tener miedo para lo que sea, para el emprendimiento. Y de eso se trata el mundo de los negocios. Si usted se mete a un negocio, usted sabe que va a ganar y al perder. Lógicamente uno entra
con toda la energía a ganar. Pero pues ahí está el riesgo y el riesgo es lo que tenemos que mitigar. Lo que hacen las teorías es mitigar esa cantidad o ese enfoque directo del riesgo. Voy a montar una taberna. ¿Cuándo empezó BBC? BBC es producto de una tesis de la Universidad de los Andes. Entonces voy a montar BBC, no sé, en el barrio Venecia. Pueda que me vaya bien como pueda que me vaya mal, pero si no empiezo, pues nunca voy a aprender. Y de los errores, pues tú ya te vas dando cuenta y ya vas pronto mirando cuáles estrategias o cuáles condiciones, cuáles teorías van aplicando cada vez más a tus negocios. Es como la recomendación que yo te doy. Vale, profe, muchas Bueno, gracias. Ya voy a poder dormir. bueno, listo. Listo, Fercio. Bueno, chicos, entonces, pues, uy, nos pasamos 10 minutos, qué pena con ustedes. Más allá del habernos pasado, pues yo les deseo una feliz Semana Santa, no les voy a dejar trabajo, no les voy a dejar talleres, espero que estén en reconciliación espiritual. Roger, por favor, hermano, vaya a misa, así sea por internet, por YouTube, no sé, alguna cosa, estén tranquilos en sus casas, tranquilos, relájense, y nos estamos hablando dentro de 15 días, chicos, por favor, muy pendientes, yo les envío la invitación a través de Google Meet, o de pronto por el WhatsApp, aunque igual voy a hacer de una vez la propagamación para el próximo encuentro. Y continuamos con el ejercicio que de por sí me parece muy chévere. Gracias, profe. Listo, Roger. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que sigan Vale, profe, durmiendo. muchas gracias. Bueno, que sigan Feliz, durmiendo. feliz Semana Santa, gracias. Chao. Chao. Chao, Roger, sigue durmiendo, tranquilo. Chao.